A ver. Ya. Hoy siguen entrando. ¿Hasta qué hora van a entrar ya? Con esto creo que se acaba ya. Bueno. A ver, muchachones. Hoy día vamos a hablar de lo que son las corrientes literarias, ¿ya? Literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y literatura peruana, ¿ya? Vamos a hacer una línea de tiempo con un autor representativo y la obra más importante de este autor, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, señorita Conde? ¿Estamos de acuerdo, amigo Anthony? ¿Estamos de acuerdo, amigo Diego? Sí, profe. Entonces, ustedes me van a ayudar, pues, porque si no me responden ya va a ser malo también, ¿ah? Va a ser malo. Malo tu corazón. Malo tu corazón. Un día la vas a pagar todo el daño que me has hecho. Y hasta hoy tanto. Con todo, señor profesor, ¿no? Dios mío. No, hoy me siento famoso. Popu eres, profe. No, yo no soy popu, hijo. Yo soy famoso. Tú eres popu, tú eres para el pueblo. Yo no. Obvio. No voy a decirme, profe. Sí, pues, Más clase. 200 likes en su foto, Popu. Una máquina, el profe. Oh, yo. Bien como es. Así cuando uno es guapo, pues hija, ¿qué podemos hacer? Guaco. Dame tu uña, profe. Dame tu autoestima, profe. Qué buena autoestima, profe. No, Dame tu uña, profe, tu uña. eso es realidad, hijo, no es autoestima. En tu caso es autoestima. Dame tu uña, profe. Para. Dame tu uña. Ya. Comenzamos. Ya. Muy bien, muchachones. Comenzamos. Hay tantos alumnos tenemos, no lo puedo creer. Dime. No lo puedo creer. ¿Dónde está? No te olvides, en estas elecciones, vota por qué vas a votar? Claro, pues, como de la historia, no seas pulpín. Hola, Keiko. Hola, Keiko. Ay, no, Keiko. Ahora, todos los, ahora los candidatos y todo, son obras de Kafka, ¿no? ¿Han visto? No, ese es algo creativo que he visto. Por ejemplo, Keiko Fujimori, la obra El Proceso. Fujimori, su papá, la obra La Condena. Voy a hablar de Mario Vargas Llosa, la obra La Metamorfosis. El Kafka. El candidato del partido, la obra El Castillo. Todas las obras de Kafka están ahí, ¿eh? La muerte. Muy bien, entonces. ¿A usted se le ocurrió eso, profesor? ¿Hijo? ¿A usted se le ocurrió eso? Claro, papi, aquí más a tu rey. Popu, el Popu. A ver, muchachones, empezamos, ¿ya? Eres mi rey, profe. Tanto, Dale, profe, dale. de verdad, yo me sorprendo ya hoy. Todos quieren estar contigo, profe. Famoso. Ay, no, Que son todas las áreas, profe. Ya. A ver, con todos ya habíamos hecho las 5 primeras corrientes literarias de la literatura universal, ¿correcto? ¿Cuáles son estas corrientes literarias? Dime. Clasicismo, medievalismo. A ver, nos ordenamos. Tenemos que decirlo en orden, no en desorden. Clasicismo. medievalismo. Ya. Luego del clasicismo, ¿qué sigue, muchachos? Medievalismo. Del medievalismo, ¿qué sigue? Renacimiento. Muy bien. Del renacimiento, ¿qué sigue? Barroco. Fascismo, medievalismo, renacimiento, barroco, Neoclasicismo. Hasta ahí habíamos avanzado, ¿correcto? Hasta ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, profe, ¿qué sigue de ahí?
¿Qué sigue de ahí? Romántico. Roma. Romanticismo. Realismo. Realismo. Muy bien. Entonces, a ver, entonces, profe. No, culteranismo no es una corriente No. literaria. ¿Qué estás hablando, hijo? ¿Qué estás hablando? A ver, mira. Entonces, profe, el neoclasicismo, escucha, del neoclasicismo va a seguir, pues, el romanticismo. ¿No? El romanticismo. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Romanticismo. Y el romanticismo es una corriente literaria que nace a partir del Sturm und Drang. ¿Qué significa Sturm und Drang, muchachos? Tormenta y pasión. Tormenta y pasión. Correcto, tormenta y pasión. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Esto dónde surge, profe? Esto aparece en Alemania. Alemania con Entonces, a ti cuando te pregunten, te digan, ¿dónde surgió el romanticismo? Tú vas a decir en Alemania. Con el movimiento, el Sturm und Drang. Y el Sturm und Drang significa tormenta y pasión. ¿De acuerdo? Ahora, en este grupo son varios, ¿no? Ahí es Schiller, está otros señores, pero que no nos interesan mucho, solamente a nosotros o a ti te debe interesar un escritor de este periodo. ¿Quién es? Es el famoso, el poeta Van ¿Quién es el genio de Weimar? Johann Goethe. Muy bien, el genio de Weimar. Así le dice. No, de Weimar. Estamos hablando de Johann Wolfgang, ¿no? Pero más conocido por todos nosotros como Goethe, ¿no? Aunque en alemán se dice, ya, muy bien. Con el amigo, muy bien. Ahora, profe, ¿y qué obra es resaltante de este señor? Las cuitas de Werner. Tenemos dos obras fundamentales. Dos. ¿De acuerdo? Su obra o su novela epistolar llamada Las cuitas del joven Werner. Y claro, y su obra teatral llamado Fausto. Profe. Entonces, ¿Werner qué es? Werner, pues, hijo, es narrativo, es una novela epistolar. Y Fausto es algo de teatro, es género dramático, ¿no? Dramático, es una tragedia, ¿no? De la lucha entre el bien y el mal. Muy bien. Entonces, yo tengo ahí, ¿no? Ahí empieza, profesor, el romanticismo. Ahora, el romanticismo, ¿cuál es la característica fundamental del romanticismo, muchacho? A ver. ¿Cuál? El sentimiento sobre la razón. Muy bien. Sentimiento más que la razón. La razón. Muy bien, ustedes son una máquina, muchacho. Profe, el sentimiento es mayor que la razón. ¿Cómo así, profe? ¿No? ¿No? Por ejemplo, no vamos a tomar un ejemplito un poquito feo de repente, pero que es parte de nuestra realidad. ¿De acuerdo? Con las disculpas del caso, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, te enfermas del COVID, normalmente, ¿quién te va a atender? Es una persona que está cerca de ti, ¿no? Puede ser el papá, la mamá, o el hijo, la hija, pero... Oiga. amiga. Luego le pegas a tu hermanito, ¿ya? Por favor. Entonces, ¿qué pasa, profe? Entonces, ¿qué predomina ahí cuando tú estás atendiendo a un paciente de COVID, por ejemplo? ¿Qué predomina? ¿La razón o el sentimiento? La razón. Razón. Rendimiento. No es la razón.
Ese es el Porque la sentimiento. razón te diría no te acerques. Porque si te acercas te vas a contagiar. Claro. Entonces, ¿qué dejas de lado? ¿Qué haces prevalecer? Haces prevalecer que el sentimiento es mayor que la razón. Y el sentimiento, ojo, está vinculado con el pasado. Porque, ¿qué solemos decir? ¿Qué se suele decir? Todo tiempo pasado fue mejor. Así decimos, ¿no? Soñamos que en el pasado fue mejor. Entonces, eso es sentimiento. Ahora, el sentimiento, muchachos, el sentimiento está vinculado, ¿está vinculado con qué? ¿Con lo objetivo o con lo subjetivo? Subjetivo. Objetivo, profe. Claro, el sentimiento está vinculado con el subjetivo. Entonces, tú solamente recuérdate de esto, ¿no? Sentimiento. Ah, profe. Ah, entonces otra característica del romanticismo es la fuga hacia el pasado. Claro. Por eso Víctor Hugo nos escribe Nuestra Señora de París, ambientada en la época medieval, porque ellos fugan de la realidad. No les gusta la realidad, les gusta irse hacia el pasado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vendría a ser, por ejemplo, una característica fundamental del romanticismo. Ahora bien, profe, ¿qué otros autores románticos tenemos? A ver, dime. Y hemos hablado de Goethe. Víctor Hugo. Profe. Becker. Ah, profe, Víctor Español. Hugo. ¿Y Víctor Hugo de dónde, muchacho? Francia. Claro, él representa el romanticismo en Francia. De Víctor Hugo, muchachos, vamos a hablar de dos obras o de 4 obras fundamentales. Cromwell, Cromwell, que es el inicio, o el planteamiento de las tesis del romanticismo. Este es el inicio del romanticismo, pero en Francia. Luego va a tener Hernani. Y Hernani significa el triunfo del romanticismo. Hay muchos que dicen, o hay preguntas vinculadas que dicen, ¿de qué trata la guerra de Hernani? ¿O a qué se llama la guerra de Hernani? Dice, ¿no? Es un hecho anecdótico, ¿de acuerdo? Es un hecho anecdótico donde cuando representa esta obra, porque los dos son obras teatrales, por si acaso, estas dos son tragedias, tragedias, son del género dramático, donde representa y la gente deja de lado el neoclasicismo y se pasa al romanticismo. Pero Víctor Hugo no se queda ahí, tiene 2 novelas fundamentales también. ¿Cuáles son estas 2 novelas, muchachos? Nuestra Señora de París. Señora de París. Los Miserables. Señora de París. La señora de París. ¿Qué más? Los Miserables. Muy bien. Y la más grande, Los Miserables. No, Los Miserables es la obra es la novela más notable de nuestro amigo Víctor Hugo. Una novela extensísima, unas 800 páginas. Unas 800 páginas más o menos. Tenemos a Víctor Hugo. Ahora, en España, ya lo han dicho ustedes, tenemos a Gustavo Adolfo Becker, ¿de acuerdo? Que escribe, pues, Rimas y leyendas. Rimas y leyendas, ¿no? Rimas y leyendas. En Hispanoamérica tenemos también a varios, ¿no? Entonces, claro, en Hispanoamérica, específicamente en el Perú, tenemos A Salaberry. a Gustavo Adolfo Salaberry, pero que no viene mucho en el examen de admisión él. ¿Qué romántico viene en los exámenes de admisión de Ricardo Palma Soriano, ¿no? Con sus tradiciones peruanas. De acuerdo, muy bien. El bibliotecario mendigo. Tradiciones peruanas. Entonces, estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos ahí. Pero en Hispanoamérica, ¿cuáles son las obras más representativas dentro del romanticismo? Neruda.
María. María. Neruda no es romanticista, Neruda es vanguardista. pantalla. María, profe. Ya sé que no estoy María. compartiendo pantalla y que estoy revisando quién ha apagado su cámara para retirarlo de la clase. Entonces, estamos ahí. Entonces, vamos a recordarnos eso. Entonces, profe, ¿y cuándo se dio el romanticismo, pues muchachos? ¿Cuándo se dio el romanticismo? ¿En qué fecha? ¿En qué tiempo? Siglo XIX. Siglo En XIX. el siglo XIX, ¿no? Primera mitad del siglo XIX, en los años 1800. ¿De acuerdo? Ahí se dio pues el romanticismo. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces hay un buen grupo de muchachos que están con las cámaras apagadas. Entonces yo los voy a empezar a retirar y no se molesten conmigo porque ya no los voy a aceptar después. ¿De acuerdo? Ya no los acepto después. Igual a Abigail también te voy a retirar. Igual a Carol Chura también la voy a retirar. Yo no hago clases con el techo, por si acaso. ¿Sí? Entonces ahí sería, muchachos. ¿De acuerdo? Ahí. Muy bien. Entonces, ahí. ¿No? Luego del romanticismo, ¿qué sigue, pues, muchachos? Luego del romanticismo, ¿qué sigue? El realismo. El Realismo, profe. El realismo contrario, pues, del romanticismo. ¿Cómo lo contrario, profe? ¿Ya? Es al revés, ¿no? Sin el romanticismo, lo que primaba era el sentimiento sobre la razón. En el realismo, ¿qué primará? La razón va a ser mayor, profe. Entonces, ahí vamos a tener. Además, el realismo, muchachos, el realismo nos va a hacer una novela de tesis. ¿De acuerdo? Va a ser una novela de tesis donde se va a querer demostrar algo. ¿No? Se va a querer demostrar algo. ¿No? Entonces, Sofía, Nadia Araujo, Piero, Camila, Alexandra, igualitos se van a ir, ¿ah? Por si acaso, estoy anticipando, no quiero tener problemas con nadie. Ahora, entonces, muchachos, ahí, ¿no? Muy bien, entonces, profe, ya estamos ahí, entonces nos toca ahora el realismo. Muy bien, el realismo. El realismo, profesor. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del realismo, les decía que es al revés. ¿Qué es mayor, muchachos? Dijimos que es mayor. La razón. Claro, entonces acá, profe, la razón es mayor, ya es mayor que el sentimiento. La razón es mayor que el sentimiento. ¿Ya? La razón es mayor que el sentimiento. Entonces, profe, cuando yo tengo esto acá, entonces yo debo darme cuenta. Entonces, ¿el realismo es objetivo o subjetivo? Objetivo. ¿Al realista le preocupa el pasado o vive el presente? ¿El realista te dice las cosas tal como son o vive soñando, imaginando? Tal como son. Frente al punto. Ah, claro, las cosas son tal, ¿no? Tal como son. Entonces, profe, ahí va esto de acá. ¿De acuerdo? Ahí va. Entonces, ¿y dónde surge, pues, profe? ¿Dónde surge el realismo? Francia. Muy bien. El realismo, muchachos, el realismo va a surgir en Francia. ¿De acuerdo? Ahí se va a formar el realismo. ¿Ya? En Francia. Profe, ¿quién va a ser el iniciador del realismo? ¿Quién inicia el realismo en Francia? Stendhal. Stendhal, Henry El Bauer. realismo, muy bien, el que inicia el realismo en Francia es Stendhal. Pero no es el nombre verdadero Stendhal. Jaime Bailey. Henry Bauer. Para criticando a mi amigo Castillo. No es Jaime Bailey. ¿Cómo se llama? Henry Bauer.
Henry. Ah, muy Henry. bien. Henry Bailey, no Bailey, ¿ah? Henry Bailey. Pero a él lo conocen más, como ya lo había dicho la señorita, a él lo conocen más como Stendhal. ¿De acuerdo? A él lo conocen más por Stendhal. No, tiene varias obras, Rojo. pero lo que sobresale en este señor es su obra Rojo y negro. rojo y negro, ¿no? Que representa pues el arribismo. Esta preguntita, este señor, no te olvides, por favor, no te olvides. ¿Por qué, profe? Porque esta preguntita ha sido recurrente en los exámenes de admisión. Ha venido varias veces sobre, por ejemplo, ¿cuál es el tema de rojo y negro? Yo te lo dije, ya lo habrás apuntado. A ver, ¿qué tema les dije? El arribismo social. El arribismo social. social, ¿no? Entonces, esto es lo que viene en los exámenes de admisión, muchachos. Bastante cuidado con esta pregunta. Te lo estoy repitiendo. Esto viene bastante bien. No sé qué tiene. Ahora, profe, ¿y qué más? ¿Qué otro escritor más conocemos de Francia que está dentro del realismo? Balzac. Honoré de Balzac. Honorato de Balzac, ¿no? ¿No? Y Gustavo Flaubert, correcto, muy bien. Esa es la manera de la forma, ¿sí o no, Peter García? No, Peter García nos ha puesto una foto, dice, para engañar al profe, ¿no? Chao. Yo leí Papagori, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa, profe? ¿Qué pasa acá? ¿No? ¿Qué es lo que pasa, muchachones? Lo siguiente, ¿no? Simple, profe, simple. Acá voy a tener a uno de los más grandes, que es, ¿cómo me dijeron que se llama? A ver, dime cómo se llama. ¿El otro? Flaubert. Honorato de Balzac. Honoré de Balzac. Sobre ¿No? Papagori, profe. ¿No? Entonces, él tiene un proyecto novelístico, les había comentado los que han estado en el ciclo anterior. La comedia humana. ¿Cómo se llama su Comedia proyecto? humana. Claro, se denomina la comedia humana, ¿no? Ahí estaba Honorato de Balzac, con su proyecto novelístico La Comedia Humana. Dentro de este proyecto novelístico hay varias obras, les había comentado, pero entre ellas, las que vienen normalmente en el examen de admisión, son dos nada más. ¿Cuáles son? Papagoriot, Eugenio el Grande. Papagoriot. Muy Eugenio. bien, Papagoriot. ¿Y la otra cuál es? Eugenia. Eugenia Grande. Muy bien, Eugenia Grande. Correcto. Estas son las obras que vienen normalmente. Ya, Eugenia Grande. Entonces, muchachones, ahí, ¿no? Eugenia Grande. Muy bien. Profe, estas dos obritas hay que recordar. Pero hay uno que es el más papi de estos dos, ¿no? Que particularmente me encanta a mí. O sea, para mí es uno de los escritores más renombrados que habría, por decirlo de alguna manera. ¿De quién estamos hablando, muchachos? Me Gustavo Flaubert. Flaubert. Muy bien, Gustavo acá está Flaubert. Gustavo Flaubert. ¿No? Gustavo Flaubert. Oye, Gustavo Flaubert tiene una obra magistral que habla de... Madame Bovary. ¿De qué trata Madame Bovary, muchachos? ¿Cuál es el El tema? adulterio. Infidelidad. Infidelidad. No sé cuál será la diferencia entre adulterio e infidelidad, pero en todos los libros yo he leído infidelidad. No sé si serán sinónimos, pero creo que no. ¿De acuerdo? Entonces, Madame Bovary, muchachos, representa lo que es la infidelidad, ¿no? Y que nosotros no nos debemos casar por interés, sino nos deberíamos casar por amor, ¿no? Pero es algo que plantea, porque en este tiempo todos plantean la novela tesis. ¿Sí o no, Fernando Suárez? No se va a caer tu techo, Fernando, no te preocupes, está bien construido. Muy bien, entonces, muchachones, ¿qué pasa? Entonces, oye, profe, pero ahora vámonos a Rusia. Nos vamos a Rusia, muchachos. Dostoyevski. Fiodor. Fyodor Dostoyevski.
¿no? Fyodor Dostoyevsky. Tiene una vida pues muy triste, ¿no? Que la plasma en sus novelas. ¿De acuerdo? Dostoyevsky plasma en sus novelas lo que le pasa, ¿no? Lo que le ha pasado, ¿no? Ustedes deben saber pues, que Dostoyevsky que fue condenado a muerte. O sea, lo iban a fusilar a Dostoyevsky. Ya. ¿Ya? Espera, tus profesor quieren que enciendas sus cámaras. A ver, apaga tu audio, hija, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Dostoyevsky les decía, chicos, que tiene que... él, por ejemplo, ha sido condenado a muerte, ha sido deportado a Siberia. Y eso lo vamos a encontrar en su obra, pues, Crimen y Castigo. ¿No? Profe, tenía una hermana que era tísica, que murió, o sea, de tuberculosis. ¿No? Y tuvo 4 sobrinos al que cuidaba que tenían síndrome de Down. ¿No? Y eso también lo escribe en una de sus novelas, en Los Hermanos Karamazov. ¿Te das cuenta? Profe, y él, Dostoyevsky era ludópata. No tenía una adicción terrible por el juego. Y también por eso él escribe una obra titulada El Jugador, que habla pues del casino y que del vicio que conlleva eso. Profe, Dostoyevsky admiraba mucho la inteligencia, pero apreciaba mucho el comportamiento, él lo llamaba, ¿no? El comportamiento estúpido de las personas. ¿No? Él decía, como en lenguaje te habrán enseñado, por ejemplo, ¿no? La idiotez no existe. ¿Qué existe, muchachos? Existen personas idiotas. Profe, la estupidez no existe. Claro que la estupidez no existe. ¿Qué existe? Personas estúpidas. ¿No? Que era algo que le molestaba mucho a Fyodor Dostoyevsky, y él por eso escribe otra obra titulada El Idiota. ¿Te das cuenta? Pero de todas estas obras, la que resaltó más de Dostoyevsky, pues, ¿cuál es? ¿Cuál es, muchachos? Crimen y castigo. La obra claro, la obra que resalta más en él es Crimen y Castigo. Y acá vamos a detenernos un poquito, tú vas apuntando lo que se te va diciendo, ¿no? ¿Quién es el personaje principal de Crimen y Castigo? Raskolnikov. Muy bien, Rodion Raskolnikov. Pregunta uno varias veces. ¿No? Dice, a Rodion Raskolnikov lo encontramos en la obra. ¿Qué obra? Crimen y Castigo. Ahora, otra preguntita acerca de esta obra. ¿Qué teoría plantea nuestro querido amigo? ¿Qué teoría? Superhombre. Claro, la teoría del superhombre, ¿no? El amigo Rodion Raskolnikov no se cree asesino, él no es asesino. ¿De acuerdo? El Rodion Raskolnikov va a liberar de los problemas al mundo. Imaginemos, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo lo vería Raskolnikov? Él decía, la usura es un delito, y entonces se aprovecha, y entonces no se puede desaparecer la usura. ¿A quién deberíamos desaparecer? Al usurero. ¿No? Y se plantea hasta el día de hoy, por ejemplo, la pena de muerte en el Perú. ¿No? Porque si tú metes a la cárcel a un violador, no estás desapareciendo, de acuerdo a Dostoyevsky, no estarías desapareciendo el delito de la violación. Para Dostoyevsky, ¿cómo desaparecería el delito de la violación? Desaparecer el violín. Matando al violador. ¿No? Qué bonito sería que en el Perú, por ejemplo, se implante la pena de muerte para los corruptos, ¿no? O imagínate, me quedo sin alumnos.
todos mueren. No, profe, nos quedamos sin Nos quedamos congresistas. sin profesor. Profesor de Porque literatura. cuando quieren clases hasta más tarde, profesorcito, bonito, guapo, ahí dice, ¿no? Corrupto. Corrupto. Tampoco. No, pero cuando se demora en mandar el link, una canción, ¿no? Ahí está, no, que se brava, ¿no? Ahí está. Claro ejemplo de que deberían tener ustedes la pena de muerte, por ejemplo. Después existe aprender de cámara. ¿No? Entonces, eso es lo que plantea, sobre todo, Fyodor Dostoyevsky en su obra Crimen y Castigo. Yo les invito a que lo lean. Es una obra un tanto corta. Acá creo la tengo. Sí, la tengo. No, es pequeña. A ver, ¿quieres ver? Míralo. Ahí está tu Crimen y Castigo. No, es relativamente corta la obra. No la veo. Profe. No se ve. Cortísima. Ya me queda claro. Para acabar mañana, profe. Mañana le acabo. Buen día. No, escúchame. Los Miserables es el triple de Crimen y Castigo. Oye, La Guerra y Paz de León Tolstoy es 6 veces más que Crimen y Castigo. Es el doble de Los Miserables. Yo, por ejemplo, no lo he leído, pero dice hay gente que lo ha leído, ¿no? La Guerra y Paz. Es una obra hoy que estás un mes y no has llegado ni a la cuarta parte. Claro, todas las obras de las que hablamos las vas a encontrar en la librería para que las compres. ¿Sí? Están en venta. ¿No? Entonces, es más, ni siquiera en venta, ahora en internet hay para que la descargas. Ustedes saben que en el Perú los derechos de autor de una obra, ¿de acuerdo? De una obra, terminan, si no me equivoco, a los 30 años después de su muerte. ¿Me dejo entender? O sea, si tú te descargas Crimen y Castigo, ya no estás cometiendo ese delito, ¿cómo se llama? De derechos reservados. ¿Cómo le dicen? Derechos de autor. Que ya esa obra se vuelve patrimonio de la humanidad y tú puedes hacer y deshacer con ella lo que quieres. ¿De acuerdo? Muy bien, provecho a todos los que están cenando, pues, ¿no? Cualquiera se manda también, Quirón Atalaya, un caldito, Pepa al profe, nada. Un caldito quiero. perro. Profe. Muy bien. Ahora, Profe. entonces acá está Rusia, profesor. Entonces tenemos aquí a ¿Quieres Fyodor. comer en Chicapi, profe? ¡Ay, qué rico! Fyodor Dostoyevsky. Te mando uno. Ya desde la vez pasada me estás ofreciendo flores hoy. Dostoyevsky. ¿Con qué obra? ¿Con qué obra, muchachos? Crimen y Castigo. Ahora, ya te he hablado entonces, si te dicen, oye, profe, ¿en qué obra se presenta el tema de la usura? ¿Qué me vas a decir? Castigo. Castigo. Porque él mata, ¿no? Y él dice, pero yo no soy asesino, le dice a Sonia. Yo no soy un asesino. Yo estoy liberando de un problema a la sociedad. La sociedad me tiene que estar agradecido. Te das cuenta, ¿no? Su punto de vista de Dostoyevsky. Y hasta acá llegaríamos, ¿no? Un poquito en lo que vendría a ser el romanticismo y el realismo. Tómale una captura si deseas, ¿ya? Porque ya tú sabes que yo no te voy a enviar nada al WhatsApp, porque tú tienes que tomar tus apuntes. Tan vago ya, porque no quieres ni escribir. Profe, el PDF. ¿No? Profe, te mando tu caldito de Chicapi, me mandas a WhatsApp. Ya, pues. Ya, listo, profe. Tu ubicación y te hago delivery. Ay, está bien. Entonces, seguimos. Bueno, profe, ya, seguimos. Del realismo, ¿qué sigue, muchachos? Simbolismo. El simbolismo, ¿no? O sea, que el simbolismo, pues, bravo, ¿no? No, casi no viene en el examen. ¿Ustedes han visto alguna pregunta del simbolismo en los exámenes de admisión? Yo no he visto. No, profe. Porque eso es para personas de alta calidad, pues, más o menos como para ustedes, ¿no? Claro, pues. ¿Qué es una letanía, muchachos?
Dime, ¿qué es letanías? Vamos, chicos, dime, ¿qué es letanías? Súplica. Dime, pues O sí. invocaciones breves, ¿sabes? ¿O un libro? Es un libro, más que un libro, es una alabanza. Es una alabanza. Y Baudelaire, por ejemplo, tiene una obra Letanías a Satán, ¿de acuerdo? Y Baudelaire, por ejemplo, escribe, pues, esa obra que se llama Las Flores del Mal, ¿de acuerdo? Una obra que... ¡Ay! Se va a ir el internet. Una obra que... si se va, no se vayan, volvemos. Una obra que... Una obra, ¿cómo les digo? Una obra que fue prohibida en su tiempo, ¿no? Escondida y todo eso. Entonces, ahí están los simbolistas. Entonces, vamos a poner, ¿quiénes son los simbolistas, profe? ¿Quiénes son los simbolistas? ¿Alguien sabe? A ver, simbolismo, rápido. Rubén Darío. Vendaría. Rubén Darío, ¿cómo va a ser simbolista hoy? 0-0. O del aire. Ahora sí. Profe, en el simbolismo tengo a Charles Baudelaire, Baudelaire, ¿ya? Baudelaire. Tengo a Rimbaud. ¿Y a quién más? Claro, Rimbaud y Verlaine. También está Mallarmé, pero estos son los más conocidos, ¿ya? Verlaine. Entonces, Verlaine. Entonces, profe. Baudelaire, profe, rapidito nomás, para no demorarnos muchos acá, Las Flores del Mal. Las Flores del Mal. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tendríamos, profe? Acá tendríamos a Rimbaud. El infierno. Una temporada en el infierno. Mira, qué bacán, ¿no? ¿Quién no quisiera una temporada en el infierno, no? ¿Alguien quisiera una temporada en el infierno? Yo No, bro. ¿No? ¿No te gusta el infierno? No. ¿Por qué no? ¿Qué tal es bonito? a mí sí, Ay, Bonito, profe. qué idea. Léxico. De buen estoy. Ya, A mi profe. ya, te voy a mandar al infierno, ¿ya? Poemas saturnianos. Profe va a estar ahí adelante recibiéndoles. Claro. ¿No se acuerdan del cuento, pues, de Giovanni Boccaccio, vamos a meter al diablo al infierno? ¡Qué bacán! Profe. ¿No quieren ir al infierno? Quiero. No. Ay, no, pobrecito. Muy bien. El simbolismo. Ahora, escúchame, ¿ah? El simbolismo, también hay parnasianismo, mira, ve. Todos estos simbolistas han sido también parnasianistas, ¿ya? Profe, ¿y por qué me dice eso? Porque esto sí es pregunta 1, parnasianismo. Te dicen, ¿no? En la 1 te preguntan, ¿qué corrientes literarias influyeron en el modernismo? Y las corrientes literarias que influyen en el modernismo son el simbolismo y el parnasianismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Me dejo entender o no? Entonces, ¿Cómo dijo? Profesor, ¿puede volver a explicar, por favor? a ver, mire. El modernismo es una corriente literaria que tuvo la influencia del simbolismo y del modernismo. ¿De acuerdo? Así como te dijo, ¿no ves? Por ejemplo, te dije, profe, ¿y qué es una influencia, profe? O sea, que toma como estilo, como modelo a los escritores de ese tiempo. Por ejemplo, del simbolismo, ¿qué van a tomar? Eso que dice, ¿no? Los simbolistas se resumen en esto, ¿no? Y todas las chicas son simbolistas, por si acaso, ¿ah? Todas son simbolistas. Ninguna se escapa acá. No se dice, ¿cómo es? No se dice, ya no se dice, solo se sugiere. ¿Qué significa esto, muchachos? A ver, dime, ¿qué significa esto?
no se dice, solo se sugiere. ¿Qué significa, muchachón? Habla. A ver, vamos a ver al amigo Bruno. Bruno, ¿me escuchas, no? Sí, ahora pues sorprende. ¿En qué estás tú? Estás jugando Free Fire, pues, ¿no? A ver, Bruno. Si una señorita, por ejemplo, la señorita, a ver, vamos a poner acá, la señorita Rose Ríos, sales con ella y te dice, oye, Bruno, ¿qué calor hace? ¿Qué es lo que en realidad te quiso transmitir la señorita Rose? Invitan algo al lado. Dime, Bruno. ¿Que te acerques? No, Me muero de esos tacaños. Vamos a preguntar a la señorita. Señorita, ¿qué le han querido decir a Bruno? Un helado. Comprado, tiene sed. Algo fresco, una gaseosa, algo así, profe. Pastillita. Oye, entonces, mire, ya basta. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa? El simbolismo es eso. O sea, no te van a decir las palabras directamente. Tú tienes que encontrarle el sentido. Te dicen las palabras de forma indirecta. Claro, eso es simbolismo, símbolos, pues, ¿no? Como cuando decía este poema que es bien chévere, ¿no? Ese poema que decía, pues, ¿no? Yo andaba con mi novia, agarrado de la mano, cuando de pronto vimos un cadáver en estado lúbrico. Los insectos entraban y salían de ella. Entonces yo le dije, mi amor, tú algún día estarás como ese cadáver, pero a los insectos que entren en ti, diles que antes que entraran ellos, entré yo en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, lo simboliza y busca de lo más feo, van a tratar de hacer poesía. Entonces, esto, muchachones, esto es lo que va a recoger el modernismo. Pero el modernismo tiene una característica fundamental. ¿Cuál es, profe? Única corriente literaria nacida en América. ¿Ya? En Hispanoamérica, todavía hay que ponerle, ¿ya? Todas las demás corrientes literarias son europeas. Esta es la única de Hispanoamérica. ¿Y quiénes están acá, pues, muchachones? ¿Quién está acá? Claro, Rubén, esto sí, recuérdate acá, Rubén García Sarmiento. Rubén García Sarmiento. ¿De acuerdo? Rubén García Sarmiento. Profe, de Rubén García Sarmiento, cuando te digan, ¿qué obra inauguró el modernismo? Al toque, azul. Azul. Eso inaugura el modernismo. Porque de Rubén Darío también preguntan bastante en la ONU, por si acaso hay que tener cuidado. ¿Eh? Ahora, profe, ¿qué más? Profesor, ¿y qué obra es su máxima obra, su crecimiento? Es prosas profanas. Prosas profanas. Esa es su máxima obra, ¿no? Esto, muchachos, es en cuanto al modernismo. Y en el Perú, ¿quién es el máximo modernista, muchachos? Chocano. José Santos Chocano, una máquina, están ustedes, esa me encanta, así cuando están me atraen, me da ganas de trabajar hoy, capaz de quedarme hasta las 10, de verdad. Entonces, Hasta la 1, profe. Hasta las 10 se dice, escucha bien, me da ganas de quedarme así cuando son hasta las 10 de la mañana. De verdad. Entonces, muy bien, ¿no? Entonces ahí. ¿Y qué escribió José Santos Chocano, pues, muchachón? Alma América. Alma América, ¿no? Alma América. Y en Alma América, muchachones, en Alma América, ¿cuál es el tema? También preguntan en la ONU, vamos adelantando. ¿Cuál es el tema de Alma América, de todo el poemario? ¿De qué nos habla? ¿Te vas a recordar
Solamente. La declaración del mestizaje. Claro, ¿no? Porque dice, ¿no? Y recuérdate de este poema, pues, ¿no? Que dice, cómo dice esa parte? A ver, dime, ¿cómo es? Soy el Recuérdame. cantor de América autóctona, ¿eso? Pero soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un canto. No. Muy bien. Pero, ¿qué más? Dice, ¿no? La sangre es española y el latido es incaico. De no ser poeta, hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Muy bien. Entonces, para acabar esta partecita, vamos a ver pues un poemita de los simbolistas, más o menos, como para que puedas oírlo, ¿no? A ver, se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Avons-nous donc commis une action étrange? Explique si tu peux mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis mon ange. Cependant je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer? Maudit soit à jamais le rêveur inutile qui voulut le premier dans sa stupidité, s'éprenant d'un problème insoluble et stérile aux choses de l'amour mêler l'honnêteté. Celui qui veut unir dans un accord mystique l'ombre avec la chaleur, la nuit avec le jour, ne chauffera jamais son corps paralytique à ce rouge soleil que l'on nomme l'amour. Ici-bas, contenter qu'un seul maître, mais l'enfant épanchant une immense douleur, et à soudain, je sens s'élargir dans mon être, un abîme béant, cet abîme est mon cœur, brûlant comme un volcan, profond comme le vide, rien ne ressaisira ce monstre gémissant, et ne rafraîchira la soif de l'Euménide qui la torche à la main, le brûle jusqu'au sang. Que nos rideaux fermés nous séparent du monde et que la lassitude amène le repos. Je veux m'anéantir dans ta gorge profonde et trouver sur ton sein la fraîcheur des tombeaux. Qui ne vient pas
Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Hippolyte, ô ma sœur, tourne donc ton visage, toi mon âme et mon cœur, mon tout et ma moitié. Tourne vers moi tes yeux pleins d'azur et d'étoiles. Pour un de ces regards charmants, baume divin, des plaisirs plus obscurs, je lèverai les voiles. Et je t'endormirai dans un rêve sans fin. ¿Qué tal? ¿Qué tal el poema simbolista, muchachones? Hermoso. Hermoso. Me encantó. Captó mi. Escuchen, ¿ah? Si ustedes se han Diablo. dado mierda, Profe, parece satánico. si ustedes Sí, se han bro. dado cuenta, a ver, Pasional, hermoso, profesor. Oiga, señorita, ya basta. Ah, miedo. Entonces, mírenme. Ya se han dado cuenta, es un nuevo estilo de hacer poesía, que ya no habla, pues, de cómo te digo, mi amor es bello, te amaré por siempre, etcétera, 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 ¿no? Dice, descienda al infierno conmigo. Yo estaré a tu lado durante todo el holocausto. No me separaré de ti. Te amo con todas mis fuerzas, ¿no? Entendiendo el poema, ¿no? Te amo con todas mis fuerzas y nunca te voy a dejar de amar, aunque sé que tú eres el inicio de mi perdición. Magia, ¿no? Es una nueva forma de hacer poesía, entonces. Y los simbolistas fueron, pues, un poquito, ¡pah! Y desaparecieron, ¿no? Rapidito, ¿no? Porque tenía un pensamiento diferente y sobre todo, creo yo, por el hecho de que Rimbaud era gay, ¿no? Y Verlaine también. Y Baudelaire era un viajante y viajaba para todos los lugares que podía, les gustaba el mundo exótico, que lo plasmaba en su poesía, ¿no? Mundos extraños le gustaba conocer y así, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un poquito de lo que eran los simbolistas. Bueno, ya llegamos al modernismo. Del modernismo, ¿qué sigue, chicos? Dime. Una pregunta, ¿cómo se llama el poema? Ya me he hecho llorar ya. ¿Te has hecho llorar? Ahorita te mando el enlace, ¿eh? Sí, pero eso está muy lindo. Ya, entonces. Y ahorita el chat del Zoom les mando el enlace. Ya, espérense, no se desesperen. Ya, entonces, profe, del simbolismo, ¿a dónde vamos, profe? ¿A dónde vamos? Del modernismo, perdón, ¿a dónde pasamos? Vanguardismo. A la última corriente literaria que vendría a ser el vanguardismo, ¿no? Vanguardismo. Profe, al vanguardismo también se le puede decir corriente literaria de entreguerras, ¿de acuerdo? De entreguerras. ¿Por qué, profe? Porque está o sea, se inició antes de la Primera Guerra Mundial y terminó después de la Guerra Mundial, pero o sea, se desarrolló durante esas dos guerras. Entonces, si ya te estoy hablando de qué siglo, si te hablo de la Guerra Mundial, ¿de qué siglo te estoy hablando, muchachones? 20. Claro, estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Ya es una máquina, pues, ¿no? Entonces, el vanguardismo, profe, ¿qué es lo que pide? Y simple, profesor, busca libertad para escribir. ¿No te acuerdas que hablamos del verso clásico? ¿Te acuerdas que hablamos del verso clásico? ¿Sí o no? Habla, pues. Sí, profe. ¿Cómo era? ¿Qué elementos debía tener el verso clásico? O sea, que se daba hasta el simbolismo. ¿Qué deberían tener? Rima, ritmo. Ritmo y qué más? Métrica. Métrica, ¿no? Entonces los vanguardistas dicen, no, ya no, ¿para qué? Oye, rima, ritmo, no, eso no, ya no van con nosotros. Voy a sacarlos de clase, cada vez veo a más chicos desconectando su cámara.
Entonces ellos dicen, no, ya vamos a buscar libertad. Y ellos van a hacer experimentos van a hacer experimentos, muchachos, en lo que viene a ser la escritura, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo de acá, ¿no? Son experimentos, por ejemplo, ya, son experimentos, y tú lo habrás visto ya, pues, ¿no? Por ejemplo, los famosos caligramas de Guillermo Apollinaire, ¿no? Entonces, este es un caligrama, por ejemplo. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿qué es un caligrama? Ahí, por ejemplo, ya no hay verso, pues. Ya no hay estrofas. Ya no necesito, muchachos, realizar métrica, rima, no. Es una nueva forma de hacer poesía y que la palabra va a formar lo que hablas en el poema, que hablan de un caballo, ¿no? Ahora, vamos a buscar otro poemas, ¿ya? ¿No? Dadaístas, ¿no? Vamos a buscar los poemas dadaístas, profe. Entonces, mira, ¿cómo se hacía un poema? Este es un poema. Pero eso ahora sí ponían los ladrones, profe, para pedir recompensa. Claro. Entonces, mira, estos son recortes de diferentes, muchachos, de diferentes revistas, y que solamente los sacaban al azar y empezaban a pegarlos, ¿no? Y acá dice, no, que desde Sevilla, que chachacha, complejos, baila con pequeña pasión, verdadera mentira, sin importancia. O sea, profe, no tiene sentido, pareciera que no tiene sentido. Porque los vanguardistas trataban eso, o sea, hacer una forma nueva de escritura. Entonces ahí aparecen pues los poemas dadaístas, aparecen los caligramas, ¿no? Nuevas formas de hacer poesía, y en la novela también, ¿no? Va a aparecer el desorden cronológico y todos estos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, profesor? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora, aquí, muchachos, aquí, vamos a ver que el vanguardismo es libertad para escribir, generalmente, ¿de acuerdo? Pero también tienes que ver que el vanguardismo es un conjunto de ismos, ¿de acuerdo? ¿Me dejo entender? No es, profe, solamente una forma, sino hay varias tendencias, varias formas de escribir. Por ejemplo, el que más sonó es el expresionismo, ¿no? Y en el expresionismo yo voy a tener a varios, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, al más valioso para nosotros. ¿Quién es? Es Franz Kafka, ¿no? Franz Kafka. Ya en su momento vamos a explicar con más detenimiento qué es el expresionismo, ¿no? Nos habla de la lucha eterna entre padres e hijos. ¿Y dónde lo vamos a presentar esto? En la Metamorfosis, ¿no? En la Metamorfosis, profe. Ahora, profe, ¿qué más? Tenemos en el expresionismo también tengo que viene en la 1, viene James Joyce, James Joyce, el irlandés, ¿no? Él escribe el Ulises, ¿no? El Ulises, ¿no? Es una obra basada en la Odisea, pero en una odisea de un hombre que lo pasa durante 24 horas nada más, ¿no? 24 horas. Rapidito, pero esas 24 horas se cuentan pues en 500 o 600 páginas. Ahora, del expresionismo vamos a tener también, muchachos, nosotros el existencialismo. Ya, el existencialismo. Y en el existencialismo, chicos, en el existencialismo, ¿a quién voy a tener? También pregunta de la ONU, ¿ah? Jean-Paul Sartre, ¿no? Claro, Jean-Paul Sartre. Profe, ¿qué obras, profesor? ¿Qué obras? Ah, profesor, de la náusea. ¿No? La náusea. Ya, tiene la náusea. Y también tiene, ¿qué tiene? A ver, dime, ¿qué más tiene? El ser y la nada. Claro, el ser y la nada, el muro también, ¿no? El ser y la nada ya es su obra filosófica de este señor, porque él es filósofo, ¿de acuerdo? El ser y la nada, ¿no?
¿Quieres entenderte un poco? Lee El Ser y la Nada, pues, para que termines más perdido. Oye, ¿pueden creer que cuando él publica La Náusea, hoy en Francia se suicidaron en mancha? Porque sintieron que no vivían para nada y que su vida era pues algo inservible, algo que no tenía sentido. Y entonces pues se suicidaron en mancha, ¿no? Pero Jean-Paul Sartre tuvo un discípulo que recibió el premio Nobel antes que él. ¿Cómo se llama? Albert Camus. Muy bien, Albert Camus, ¿no? Él recibe el premio Nobel antes que el maestro. ¿En extranjero? ¿No? Sí. ¿Ya? Extranjero. La obra más conocida es pues La Peste, ¿no? La Peste. Entonces, este señor recibe el premio Nobel antes que el maestro, antes que el jefe. Y muchos mencionan que por eso Jean-Paul Sartre rechaza el premio Nobel. Él no lo quiere recibir, porque dice que el premio Nobel es una situación del capitalismo. Y él no es capitalista. No, él es de una tendencia algo inclinada al marxismo. Tiene un pensamiento extraño. Entonces, les decía que los premios, todo premio tiene un fin capitalista y de propaganda. Entonces, él no podía recibir el premio Nobel. Y por eso ya... Pingüino, después qué va a hacer. Oiga. A ver, apaga tu audio, señorita. Luego nos hablas de tu pingüino. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿qué más tengo, profesor? Expresionismo, existencialismo. Tenemos surrealismo. Esos poemas, esos caligramas que vimos hace un momento, es una creación del surrealismo, pero más que ello, es la creación de nuevas palabras. Acá está Neruda, en esta tendencia. Neruda es surrealista con su residencia en la tierra. ¿Quién más está acá, profe? Está Vallejo, César Vallejo, con Trilce, ¿no? Y tenemos algo más acá en Chile, nomás porque vienen los exámenes de admisión, con ese sentido estamos poniendo, el creacionismo con Vicente Huidobro, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tenemos estas tendencias. Y hay más, ¿no? Hay el cubismo, el dadaísmo. García, profe. ¿Perdón? Vicente García, digo, que también está en vanguardismo. ¿Quién, hijo? Vicente García, otro autor. No lo he leído, hijo. Pero si lo he leído, debe estar ahí, ¿no? Entonces, muchachos, esto terminaría todo lo que viene a ser las corrientes literarias de la literatura universal. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden haber notado, la literatura universal empieza pues en el siglo X antes de Cristo, ¿de acuerdo? Con la Ilíada, con Homero, y termina pues, muchachones, en el siglo XX para los exámenes de admisión, porque se sigue creando literatura, ¿no? Hay tendencias muy diferentes ahora en literatura, ¿no? No, ustedes ya a sus hijos le harán por leer pues puro libro electrónico, de repente ya no los libros físicos. Es una nueva tendencia, ¿no? Entonces, muchachos, ahí nos quedaríamos conmigo la clase de hoy. Muchísimas gracias. La capturita. Enviar a PDF, profe. Hijo, te voy a enviar tu PDF, no te preocupes, esperas, pero sentado. Profesor, ¿cómo se llama el poema? Que vaya triste. Ya, toma tu captura. Ya está, profe. Ya, muy bien. Toma tu Profesor, captura. el enlace No, ahí, que ¿no? dijiste que nos ibas a Ahorita mandar les para mando, ver ¿ya? el poema. Ya. Toma tu captura. No, profe. El último, por favor, profe. Mándanos el link, profe, por favor. Profe, link. Ahorita les mando. Profe, Ya lo tomaron, ¿no? Profesor.